Bienvenidos a Fuera de Plano, con Raúl Núñez. Un podcast de historias con historia. Hoy vamos a pedirte que cierres los ojos y te imagines en el centro del mundo. Imagina una ciudad de mármol y ladrillo donde confluyen todas las riquezas de la tierra. Vamos a viajar al momento exacto en el que el Imperio Romano alcanzó su máximo tamaño. Hablamos de un territorio inabarcable que iba desde las lluvias escocesas en Britania hasta las ardientes arenas del Golfo Pérsico, pasando por el norte de África y los Cárpatos. Una auténtica locura logística y militar. Y lo más fascinante de esta época dorada es que el arquitecto de esta cima inalcanzable no fue un romano de pura cepa, al menos no nacido en la mismísima península itálica. Hoy ponemos bajo la lupa al emperador hispano, al hombre que el todopoderoso Senado romano bautizó oficialmente como el Optimus Princeps, el mejor de los príncipes. Hoy hablamos de Marco Ulpino Trajano. Hoy analizaremos quién fue realmente este hombre, porque cómo un chico de provincias llega a ser el dueño del mundo casi de rebote, gracias a una crisis política monumental del emperador Nerva. Nos meteremos en el barro de sus brutales guerras contra dos superpotencias de la época, el Imperio Dacio y el Imperio Parto. Entenderemos cómo fue esa época de paz armada en medio y terminaremos en su lecho de muerte, rodeado de conspiraciones, sudores fríos y un testamento muy, pero que muy sospechoso. Y por supuesto abordaremos las luces y las sombras, porque detrás del general invicto y el gobernante perfecto había un hombre de carne y hueso con vicios muy humanos, ambiciones que rozaban la megalomanía y un estilo de gobierno que bajo una sonrisa amable escondía un absolutismo de hierro. Prepárate, ajusta tus caligae de legionario, porque hoy cabalgamos junto al mejor emperador de Roma, Trajano. Para entender la muerte y el cénit de Trajano tenemos que irnos a su principio. Y el origen no está en Roma, está en el sur de la península ibérica. Trajano viene al mundo el 18 de septiembre del año 53, después de nuestra era, en Itálica, una ciudad situada a escasos kilómetros de lo que hoy sería Sevilla, en la provincia romana de la Bética. Y aquí hay que hacer un apunte vital para entender la mentalidad romana. La Bética era rica, culta y estaba profundamente romanizada. Exportaban aceite y vino a espuertas a la capital, pero a los ojos de los snobs del Senado de Roma seguía siendo de provincias. La familia de Trajano, los Ulpios, no eran íberos nativos, eran descendientes de colonos itálicos que se habían asentado allí siglos antes, tras las guerras púnicas. Eran ricos, pero les faltaba ese pedigrí de la vieja nobleza de la capital. Su padre, que también se llamaba Marco Ulpio Trajano, fue el verdadero abrelatas de la familia, un militar brillante que comandó la Legión 10 Fretensis durante la terrible guerra judía bajo las órdenes del futuro emperador Vespasiano. Esa lealtad le valió ascender a cónsul y luego a gobernador de Siria y Asia. El padre de Trajano puso a la familia en el mapa de las élites del imperio. Y será en ese ambiente donde crece nuestro protagonista de hoy. Trajano no es un niño mimado, criado entre poetas y filósofos en el Monte Palatino. No, su juventud transcurre en los campamentos militares fronterizos acompañando a su padre. Imagínate a un adolescente aprendiendo
a base de marchas forzadas. Aprendió logística militar antes que retórica, se acostumbró a dormir al raso y a comer el mismo rancho que los legionarios, entendió que la lealtad del ejército se gana sudando junto a ellos, no desde un trono. Todo esto forjó un carácter pragmático, duro y directo. No era un intelectual melancólico, como lo sería después Marco Aurelio, ni un artista excéntrico, como Nerón. No, era por encima de todo un soldado, y en Roma, si había algo que te garantizaba el respeto y el poder real, era tener a las de obsesión comiendo de tu mano. Vamos a dar un pequeño salto temporal. Nos plantamos en septiembre del año 96 de nuestra era. Roma es un polvorín. El emperador Domiciano, el último de la dinastía Flavia, es asesinado a puñaladas en su propio dormitorio en un complot en el que estaba metida hasta su propia esposa. Domiciano era odiado por el Senado, pero idolatrado por el ejército y el pueblo. El Senado, al enterarse de la muerte de su verdugo, respira aliviado y rápidamente, en cuestión de horas, pone en el trono a Nerva. ¿Pero quién era Nerva? Pues bueno, un senador anciano de 66 años, sin hijos, con mala salud y francamente totalmente inofensivo. Era el parche perfecto para una transición tranquilita. Pero Nerva cometió un error de cálculo garrafal. No se aseguró el apoyo de los que tienen las espadas. La Guardia Pretoriana, furiosa por el asesinato de su amado Domiciano, se amotina liderados por su prefecto Casperius Aelianus. Asedian el Palacio Imperial, toman a Nerva como rehén y le obligan, humillándole públicamente, a entregar a los asesinos de Domiciano para ejecutarlos. Nerva se da cuenta en ese preciso instante de que su reinado y su vida penden de un hilo muy fino. Está acorralado. Nerva es un político débil, pero no es estúpido. Sabe que necesita un escudo humano, alguien a quien los pretorianos y el ejército respeten tanto que no se atrevan a toserle. Y así, a finales de octubre de ese año 97, Nerva hace la jugada maestra que cambió la historia de Roma. Sube las escalinatas del templo de Júpiter, óptimo máximo, en el Capitolio. Hay un silencio sepulcral y allí, frente a todos, anuncia que adopta legalmente como su hijo y sucesor al gobernador de la Alta Germania, el general más prestigioso, temido y respetado por las legiones en ese momento, Marco Ulpio Trajano. Eso es una genialidad política. Trajano, que estaba a miles de kilómetros en el Rin, de repente es el heredero del mundo. Nerva consigue la protección automática del ejército de Germania. Nadie va a atacar al padre adoptivo de su general. Y Trajano obtiene el trono sin derramar una gota de sangre romana. Apenas 3 meses después, en enero del 98, el anciano Nerva fallece de un infarto. Y así, el chico nacido en la Bética se convierte en emperador de Roma. Bueno, pues ya tenemos a Trajano con el título de emperador. Cualquier otro habría corrido despavorido hacia Roma para sentarse a ese trono, celebrar banquetes y dejarse adular por el Senado. ¿Qué hizo Trajano? Pasar olímpicamente de Roma durante más de un año. Él sabe que su poder reside en la frontera, así que se queda inspeccionando los campamentos del Rin y el Danubio, reforzando la disciplina. Es allí, mirando al otro lado del Danubio, donde fija su mirada en su primera gran obsesión, el imperio dacio. Los dacios vivían en la actual Rumanía.
No eran una tribu de bárbaros desorganizados con taparrabos, no. Para que nos hagamos una idea, eran el equivalente a la Rusia o la China de hoy en día para los romanos. Una superpotencia vecina, fuertemente militarizada, con fortalezas inexpugnables en las montañas y ricas minas de oro y plata. Estaban gobernados por el rey Decébalo, un estratega brillante. Decébalo habría humillado a Roma años atrás, en tiempos de Domiciano, obligando al imperio a pagarle un tributo anual de oro y enviarle ingenieros a cambio de no invadir las provincias romanas. Para Trajano, ese chantaje era una mancha en el orgullo de Roma. Su política exterior iba a ser clara: la mejor defensa, la aniquilación del enemigo. Se desencadenaron dos durísimas guerras dacias, del 101 al 102 y del 105 al 106. Para cruzar el Danubio, un río inmenso y traicionero, Trajano le encarga a su arquitecto e ingeniero estrella, Apolodoro de Damasco, una obra casi imposible. Construyeron un puente de madera y piedra de más de 1 kilómetro de largo sobre el Danubio, una de las proezas de ingeniería más brutales de la antigüedad. Cuando Decébalo vio a las legiones cruzar caminando sobre el agua, supo que estaba perdido. Esas guerras dacias no fueron una simple conquista, fue un asedio constante de fortalezas montañosas y batallas a cara de perro. Finalmente, los romanos toman Sarmizegetusa, la capital dacia. Decébalo huye hacia las montañas, pero la caballería romana lo acorrala. Antes de dejarse capturar y ser exhibido como un trofeo en Roma, Decébalo coge su espada curva y se rebana la garganta a los pies de un roble. El botín que Trajano sacó de Dacia es casi incalculable. Se habla de 165.000 kilos de oro y 330.000 de plata, además de 500.000 de prisioneros convertidos en esclavos. Este oro fue una inyección económica que Roma no veía desde Julio César. Y para que nadie olvidara quién había conseguido esto, Trajano ordenó levantar la columna de Trajano en el centro de Roma. Un cilindro de mármol de 30 metros de altura, esculpido en espiral. Es literalmente un cómic en piedra. Si la desenrolláramos, mediría 200 metros, mostrando con un detalle casi enfermizo cada fase de la guerra. Cómo talaban bosques, cómo cruzaban ríos y cómo luchaban contra los dacios. Propaganda en su estado más puro y genial. Bueno, pues con las arcas del Estado a rebosar gracias a ese oro dacio, Trajano vuelve a Roma para celebrar el triunfo. Durante la siguiente década, Roma experimenta una etapa de paz y esplendor sin precedentes. Es, en este momento, cuando el Senado le entrega formalmente el título de Optimus Princeps. Pero aquí tenemos que hacer de abogados del diablo. Las fuentes, como Plinio el Joven o Dion Casio, nos lo pintan como el demócrata perfecto. Sin embargo, hay que rascar un poquito bajo esa superficie. Analistas contemporáneos señalan que Trajano fue un gobernante absolutista. Domiciano trataba al Senado con desprecio y le llamaban tirano. Trajano trataba a los senadores con educación exquisita, los abrazaba en público, no permitía juicios por traición, pero en la práctica los vació de todo poder real. Era un dictador con guantes de seda. Él tomaba todas las decisiones financieras, militares y administrativas, apoyado en su consejo de amigos, Amici Principis, marginando, por tanto, al Senado a un papel puramente decorativo. Pero nadie se quejaba.
Con el oro de los dacios, Trajano transformó la faz de Roma apoyándose de nuevo en Apolodoro de Damasco. Construyó el inmenso foro de Trajano, más grande que todos los foros anteriores juntos. Las enormes termas de Trajano sobre los restos de la Casa Dorada de Nerón, devolviendo el espacio público al pueblo, y los famosos mercados de Trajano, que eran, básicamente, el primer centro comercial de varios pisos de la historia. Pero no todo fue ladrillo. Trajano fue un genio de la propaganda social. Potenció una institución llamada Los Alimenta. Era un fondo estatal con el que se le daban préstamos a bajo interés a los agricultores italianos. Con los intereses generados de esos préstamos, el Estado pagaba la manutención y educación de miles de niños y niñas huérfanos o pobres del país. Un estado de bienestar temprano que, de paso, aseguraba futuros soldados para el imperio. Y no podemos olvidar la macroeconomía. Durante esta paz armada, Trajano anexionó pacíficamente, eso sí, el reino de los nabateos, creando la provincia de Arabia Pétrea. Esto le dio a Roma el control total de las rutas comerciales del Mar Rojo y el Golfo de Acaba. Se hizo con el lucrativo monopolio de las rutas comerciales hacia la ruta de la seda, conectando directamente con las caravanas que traían bienes de la India y China. Especias, pimientas, sedas, incienso, la economía global estaba en manos de un hispano. Pero recordad, lo he dicho al principio, Trajano era por encima de todo un soldado. Administrar le parecía necesario, pero la paz sostenida le empezaba a aburrir. En el año 113 de nuestra era, con 60 años cumplidos, que para la época era ser prácticamente un anciano venerable, su mirada se vuelve hacia Oriente. Al otro lado del río Éufrates estaba la otra gran bestia negra de Roma, el Imperio Parto, en lo que hoy estaría Irán e Irak. Los partos llevaban décadas siendo un dolor de cabeza, especialmente con su letal caballería de arqueros. La excusa oficial de Trajano para la guerra fue una disputa dinástica sobre quién debía colocar al rey títere en la región fronteriza de Armenia. La realidad era otra. Trajano estaba obsesionado con su gran ídolo histórico, Alejandro Magno. Quería emular sus conquistas y, de paso, asegurar el control total de las rutas comerciales de la seda que pasaban por Mesopotamia. La campaña es inicialmente un éxito fulgurante, casi un aquí te pillo, aquí te mato romano. Avanza por Armenia sin apenas resistencia, baja por el Tigris y el Éufrates, conquista Mesopotamia entera, Babilonia y finalmente logra lo impensable. Toma Ctesifonte, la capital de invierno del Imperio Parto. Captura el trono de oro del rey Parto y a su propia hija. Hay una escena que los historiadores nos han legado que es de un tremendo poder visual. En el año 116, Trajano llega a las orillas del Golfo Pérsico, lo que hoy sería Kuwait o sur de Irak, mira las aguas turquesas y ve un barco mercante alejándose hacia la India. El viejo emperador se detiene, se echa a llorar y dice: si fuera más joven, iría a la India como hizo Alejandro. Es el momento fotográfico exacto del cénit de Roma. Jamás volvería a dominar tanto territorio. Pero como suele pasar cuando el globo se hincha demasiado, estalló. El Imperio Parto no había sido destruido, solo había retrocedido. Pronto comenzaron a surgir rebeliones a espaldas de las tropas romanas, que estaban extendidas a miles de kilómetros de sus bases de suministro. Para empeorar las cosas, estalla la Guerra de Quitos, una masiva y brutal rebelión de las comunidades judías en toda la diáspora del Mediterráneo oriental. Chipre, Egipto, Cirenaica y la propia Mesopotamia se bañan en sangre. Trajano se ve atrapado en una guerra de guerrillas, el sofocante calor del desierto, enfermedades y un imperio porquera a sus espaldas.
La situación en Oriente se vuelve insostenible. El estrés, la falta de sueño, la dieta de campaña y el infernal clima mesopotámico terminan por doblegar la salud de hierro del emperador. Trajano, a sus 63 años, empieza a hincharse horriblemente debido a una enfermedad que las fuentes llaman hidropesia. Probablemente era un fallo cardíaco renal severo que causó retención aguda de líquidos. Además, se cree que sufrió un ictus que le dejó parte del cuerpo paralizado. En el verano del año 117, acepta la derrota de su cuerpo. Decide abortar la campaña, cede los territorios imposibles de defender y emprende un penoso viaje de regreso a Roma. Deja al mando de los ejércitos en Siria a su pariente más cercano, Publio Elio Adriano. Pero Trajano nunca volvió a ver a su amada Roma. Su estado empeoró críticamente durante el viaje por mar. Tuvieron que desembarcar de urgencia en Selinunte, una pequeña ciudad portuaria en la costa de Cilicia, la actual Turquía. Allí, el 8 o el 9 de agosto del año 117 de nuestra era, el Optimus Princeps exhaló su último suspiro. Y aquí es donde la historia oficial termina y empieza el salseo histórico y las teorías de conspiración. Oficialmente, Trajano, en su lecho de muerte, adoptó formalmente a Adriano como su sucesor, pero los rumores en Roma corrieron como la pólvora. Las malas lenguas de la época decían que la carta oficial de adopción que llegó al Senado y al ejército no llevaba la firma de Trajano, sino la de su esposa, la emperatriz Plotina. Y hay historiadores clásicos que directamente acusan a Plotina y a Elio Atiano, el poderoso prefecto del pretorio, de haber ocultado el cadáver de Trajano durante un par de días. ¿Pero por qué? Bueno, pues el objetivo era falsificar el testamento en ese tiempo extra para garantizar el trono a Adriano, de quien Plotina era una firme partidaria y posiblemente amante, según los rumores más jugosos. Sea como fuere, Adriano se convirtió en el nuevo emperador. El cuerpo de Trajano fue incinerado en Oriente y sus cenizas viajaron a Roma. Y aquí el Senado rompió una de las reglas de oro más antiguas de la religión romana. Estaba terminantemente prohibido enterrar restos humanos dentro del Pomerium, los muros sagrados de la ciudad. Pero para Trajano hicieron una excepción. Su urna de oro con sus cenizas fue depositada en una pequeña cámara en la base de su grandiosa columna trajana. Nos vamos a apartar, para terminar este capítulo, del mármol frío de la historia de Trajano y vamos a mirar a los ojos del hombre. El Optimus Princeps era, a fin de cuentas, un ser humano, y las mismas fuentes clásicas que lo endiosan nos dejan entrever sus sombras. Tenía dos aficiones conocidas que, aunque toleradas, incomodaban a algunos sectores: el vino y los chicos jóvenes. Sí, los historiadores romanos, que no se mordían la lengua, recogen que Trajano bebía y de lo lindo. Sus borracheras eran legendarias, aunque sus defensores se apresuraban a aclarar que era un bebedor funcional, es decir, jamás dejó que el alcohol nublara sus órdenes militares al día siguiente. Y en cuanto a su sexualidad, es un tema que la historiografía conservadora ocultó durante siglos, pero que los romanos sabían perfectamente. Trajano prefería abiertamente la compañía íntima de hombres jóvenes. Tenía sus favoritos, cortesanos y pajes, que viajaban con él en sus campañas. Es cierto que en la antigüedad romana la bisexualidad o las relaciones con el mismo sexo no tenían el estigma religioso actual, pero la moral romana estricta veía con cierto recelo que un emperador maduro y casado se rodeara tan ostentosamente de favoritos. Y la mayor sombra de todas, la sangre. La edad de oro, el pan, los circos y los espectáculos de foros de Roma se cimentaron literalmente sobre el genocidio casi sistemático del pueblo dacio. Borró una cultura del mapa,
y su obsesión senil por emular a Alejandro Magno en Partia costó la vida a decenas de miles de legionarios para nada. Dejó a su sucesor Adriano una patata caliente de dimensiones épicas, un imperio tan sobreextendido y exhausto financieramente que la primera orden de Adriano, al ser emperador, fue abandonar todas las conquistas mesopotámicas de Trajano porque eran imposibles de defender. Luces cegadoras y sombras muy alargadas de un hombre que definió lo que significaba ser romano en la cúspide de su poder mundial. Un hispano de la Bética, un guerrero incansable, un constructor visionario y bajo su sonrisa cortés, un soberano absoluto que llevó a Roma a tocar el sol. Si te ha gustado este episodio de Fuera de Plano, como siempre, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web, www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.